¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Bienvenidos a su podcast, que puede ser un podcast que en serio te va a encantar, que te va a funcionar bastante bien. El bien y el mal de las finanzas. Este es un podcast que tiene como objetivo el poder ayudarte a desarrollar tus finanzas de una manera sana, que puedan ser estables para ti, que puedas lograr crecer, que puedas desarrollar la vida de tus sueños. Y pues quiero platicarte un poquito de mí. Sé que este es mi primer episodio y pues quiero decirte quién soy yo. Pues bueno, mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Soy un químico, soy químico farmacéutico y durante muchísimo tiempo trabajé en industria farmacéutica. Posterior a esto, empecé a trabajar, puse yo una empresa. ¿Y qué crees? Puse yo mi empresa y me fui a la quiebra, perdí dinero, tuve temas de buró de crédito y me di cuenta que este tema de las finanzas es importante conocerlo. Mientras yo estuve en industria farmacéutica no tuve como tal ningún problema con relación a tener dinero. Afortunadamente tenía dinero cada quincena, tenía un buen sueldo, tenía dinero que llegaba de repente en caja de ahorro, en fondo de ahorro, etcétera. Cuando empiezo a emprender, empiezo a darme cuenta de problemas reales que tiene la gente, que tienen los empresarios, que tienen los emprendedores. De repente empecé a darme cuenta de que las finanzas es un tema verdaderamente serio. Sí, es un tema importante que tienes que aprender a manejar. Todos nosotros podemos manejar finanzas y pues muchas veces tener dinero y manejar el dinero creemos que es un tema fácil. Pues bueno, quiero comentarte ¿cómo es que llegué? ¿Cómo es que un farmacéutico que pone una empresa el día de hoy está hablando de finanzas? Pues te platico rápidamente. Mientras yo estuve en la industria farmacéutica, de repente me daba cuenta de lo importante que era el manejo del dinero, cómo se les pagaba de repente a algunos doctores, cómo se les pagaba a algunos planes para desarrollar como tal medicamentos, y me di cuenta que la importancia de cuidar el dinero. Posteriormente, cuando pongo la empresa y tengo todos estos problemas de los que te comentaba, dije, bueno, necesito aprender a hacerlo. Y uno de los primeros errores que tuve fue justamente no tener control de cuánto dinero ganaba y cuánto dinero gastaba. Ese fue uno de los primeros errores que yo llegué a cometer. Y entonces, bueno, en un punto empiezo a aprender de tema de finanzas, empiezo a dar asesorías en temas de finanzas, pero ¿qué tiene que ver la parte farmacéutica, la parte de haber puesto una empresa y posteriormente una consultoría en finanzas? Me di cuenta que mi porqué es proteger familias. Desde un punto lo hacía a través de la elaboración del diseño de medicamentos. Desde mi empresa, que estaba enfocada en tema de desarrollo humano, lo hacía desde ese punto de vista, desde cómo poder proteger a una persona en el desarrollo humano. Y actualmente, en la parte de la consultoría en finanzas, haciendo una evaluación, yo tuve que aprender a hacerlo, tuve que hacerlo conmigo mismo, tuve que hacer varias evaluaciones. Y pues quiero comentarte de algunos puntos que creo que son bien importantes para ti, que puedan ayudarte si tú estás empezando a manejar dinero o si tú ya llevas algunos años manejando dinero, si estás emprendiendo, si quieres ser empresario. Quiero platicarte cuáles son algunos de los problemas en todo el desarrollo de este podcast. Yo quiero desarrollar y quiero platicarte cuáles son algunos de los problemas típicos que tenemos, algunas de las tradiciones que podemos llevar a cabo del manejo del dinero, algunas creencias que podemos tener incluso desde casa del manejo del dinero y que pueden no ser soluciones adecuadas o que pueden no ayudarnos a llegar a donde queremos llegar con el dinero. Pues bueno, ya te platiqué un poco de mi historia. Quiero platicarte ahora de 3 tips que a mí en lo particular... ¿Qué tips vas a platicar? No te entiendo nada. ¿Qué estás hablando de finanzas? ¿Qué es eso? Amigos, no sé si ustedes escucharon lo que acaba de pasar, pero escuché una voz muy rara y como que la luz como que cambió un poquito. No sé si ustedes lo notaron, pero bueno, continúo. Espero no estarme volviendo loco, pero bueno, continúo un poco, queridos amigos. Les decía, quiero platicarles de 3 temas, de 3 tips que pueden ser bien importantes y que a mí en lo particular me ayudaron mucho a cambiar el camino de mis finanzas. El primer tip, como bien decía Vince Lombardi, lo que no se mide no se puede controlar. Y pues definitivamente es desarrollar un presupuesto. El presupuesto nos va a ayudar a generar un control en nuestras finanzas. Podemos saber
¿Cómo podemos? ¿Cuál control? ¿De qué estás hablando? Yo no quiero tener control en mis finanzas. A mí me encanta gastarme mi dinero en todo lo que yo quiera. Para eso trabajo. O sea, sí trabajas como para generar ciertos gastos, pero si no tienes un cierto control, pues definitivamente no tienes una manera de poder medir cómo vas a generar un gasto. Entonces, te decía, espero no escuchar más interrupciones, que de hecho me pregunto, ¿quién será esa voz o qué será esa voz que estoy escuchando? No sé si ustedes lo escuchan. Soy el diablito de las finanzas y a mí me encanta gastarme el dinero en lo que yo quiera porque puedo, me lo merezco y para eso trabajo. ¿Ese diablito lo han escuchado ustedes? ¿Les ha pasado de repente que escuchan una vocecita dentro de sus cabezas y les interrumpe? Gástatelo todo, gástate todo tu dinero, no ahorres. La vivencia es hoy es hoy se vive, hoy se gasta, hoy se vive, hoy se gasta. Ay, bueno, pues sí, voy a continuar con el punto. ¿Cómo podemos controlar? ¿Cómo podemos generar un buen control de tus gastos, de tus finanzas? Primero necesitas saber cuánto ganas, que seguramente lo sabes a través de tu quincena, lo sabes a través de tu mensualidad. Si eres emprendedor, si eres empresario, pues seguramente sabes cómo estás generando tus ingresos, pero ¿sabes cómo generas tus gastos? ¿Sabes cuánto dinero gastas? Esta vocecita que ahorita nos decía que hay que gastar todo el dinero, no hagas caso en ese punto. ¿Por qué? Porque muchas veces el que gastemos todo nuestro dinero justamente evita que tengamos el control. Entonces, necesitamos desarrollar un presupuesto. El presupuesto está constituido de varias maneras. Número 1, tenemos que saber clasificar cuáles son los gastos. Si vas a generar gastos en tu casa, por ejemplo, en la renta, en el mantenimiento, en servicios, si puedes hacer algún gasto. Los gastos de la casa son los gastos comunes y esos ya me estoy acostumbrado. ¿Qué me estás diciendo? Yo ya tengo mi planeación perfecta. A mí nadie me dice qué hacer en mi casa. O sea, sí puede nadie decirte qué hacer en tu casa, pero al final de cuentas puedes tener un mejor control y cuando tú tengas un mejor control puedes tener un mejor diseño o una mejor planeación. Pero a ver, vocecita, deja de estarme interrumpiendo. Quiero dar este podcast para todos nuestros amigos y que sepan cómo poder llevar a cabo un presupuesto. Entonces, te decía, el presupuesto es importante, que tengas el control, que clasifiques los gastos en gastos de la casa, en gastos del coche, en gastos de viajes. Es importante que lo tengas muy bien planeado, muy bien planificado y que tú puedas con base en eso decir, ok, voy a planear porque voy a ir de vacaciones, voy a planear el gasto del coche y esto que tú puedas tener un cierto control. ¿Para qué te sirve tener esta primera clasificación? Después vas a necesitar hacer una estratificación, si es un gasto grande, si es un gasto continuo, si es un gasto hormiga. El gasto grande es muy fácil de identificar. Pues si tú ganas 20,000, si ganas 50,000, si ganas 100,000 pesos, pues puedes gastar de repente 40,000 en el pago de la renta. Ese sabemos que es un gasto grande. Hay gastos continuos que son los que se llevan con una determinada periodicidad, con una determinada frecuencia. Y entonces esa frecuencia que nos permite el tener ese control, pues ya sabemos cuánto vamos a pagar. Y hay un tercer gasto que es el gasto hormiga. Ese gasto es el más escurridizo de los gastos, porque es un gasto que no vemos, es un gasto que no necesariamente sabemos que está allí. Podemos decir, por ejemplo, hoy en la mañana no compré desayuno o no traje desayuno de casa y lo compré. Se me hizo fácil llegar a una tienda, pedir un sándwich, pedir un café, pedir un pan, pedir una fruta y pues igual y gasté 40, 50, 60, 100 pesos y quizás no me di cuenta de nada. Y Pero mi cafecito en la mañana me da placer. Aparte trabajo todo el día para pagarme mi café y mi pan. Me hace muy feliz. ¿Qué estás diciendo? Ese gasto hormiga es el que me mantiene vivo todos los días. O sea, sí, está bien que tengas tu cafecito de la mañana. Es increíble que lo puedas tener y te ayuda. Imagínate que ese cafecito, en lugar de que lo gastaras, que lo trajeras de casa.
que lo prepares en casa, el café que te guste, y entonces ya no gastas, que el sándwich que vas a utilizar o el panecito que vas a comer, pues que lo traigas también de casa. Y al final ese gasto lo disminuyes cuando lo puedes meter dentro de tu presupuesto, y ese gasto no te genera pues un mal desarrollo. Entonces, ya que tienes el gasto perfectamente estratificado en tema de casa y muy bien clasificado en tema de que sea un gasto grande, un gasto continuo o un gasto hormiga, pues lo tienes que saber eliminar, cómo disminuir ese gasto. Y entonces los gastos hormiga, estos que el diablito nos decía que era su gasto preferido, esos son los principales que tenemos que eliminar. Vamos a poner un ejemplo muy rápido. Imagínate que tú, con el gasto del pan, del café y demás, gastas 150 pesos al día. Imagínate, por 5 días estamos hablando de que son 750 pesos. Estos 750 pesos por 4 semanas estamos hablando de 2,500 pesos. 2,500 pesos por un año, estamos hablando de 30,000 pesos que perfectamente puedes ahorrar, que perfectamente puedes invertir. Entonces, esos gastos hormiga es importante que los eliminemos para que obviamente podamos tener un mayor dinero. Entonces, el primer punto es esto, determinar cuál es el presupuesto, tener esta información de mis gastos, de mi dinero, y hacer esta clasificación de los gastos, si son grandes, si son continuos, si son hormiga. Y los gastos hormiga hay que saber eliminarlos, hay que saber quitarlos de nuestro esquema. ¡Qué aburrido! ¡Qué aburrido! Estás bien aburrido. ¿Cómo crees que voy a eliminar mis gastos hormiga? ¿Cómo voy a estar clasificando yo? ¡Qué flojera me da! Pues mira, da flojera, pero da control. Y cuando tienes un mayor control, lo que puedes hacer es generar definitivamente un mejor plan. Y un mejor plan te va a dar para que gastes. Yo no te digo que no lo hagas. Sí, lo puedes hacer, pero es muy diferente hacer un gasto inteligente, planeado, estructurado. Incluso si haces un gasto de esta manera, puedes llegar a generar un gasto hasta mayor, bien controlado, bien planeado, y que no te genere estrés en tus finanzas. Entonces, yo no te estoy diciendo que no lo hagas. Hazlo, es importante sí hacerlo, pero es diferente hacerlo de una manera lógica, inteligente, medida, a hacerlo de una manera, al ahí se va. Esa manera no te va a funcionar, te lo garantizo. Ahora, ya que disminuiste gastos, vamos a un segundo punto. El segundo punto del que quiero platicarte es cómo puedes generar más ingresos. Para generar más ingresos es importante que conozcas de qué actividades puedes generar más ingresos. Puedes capitalizar hobbies, por ejemplo, puedes capitalizar conocimiento, puedes capitalizar actividades, puedes capitalizar activos. Vamos a hablar de cada uno de ellos. Por ejemplo, vamos a capitalizar hobbies. Entonces, ¿cuál pudiera ser tu hobby? Mi hobby es ir a comprar cafés, ir a comprar ropa, pasar tiempo con mis amigos. Increíble. Gastarme el dinero en los semáforos. Muchísimas gracias, querido Diablito, por tu intervención. Déjame continuar con esta participación. Qué bueno que tengas esos hobbies, querido Diablito, pero pues es importante que los capitalices, que generes dinero, porque pues ir con tus amigos pues es un gran hobby, pero eso no lo capitalizas. Necesitas generar ingresos de esta parte del dinero. Para gastármelo todo. Qué chulada, querido Diablito, tienes varias voces. Está increíble, y estas son las voces que de repente este Diablito lo tienen ustedes en su cabeza y de repente les dice justamente eso: voy a gastármelo todo. Y pues no es la idea. Ya vimos que al final, si nos gastamos todo, podemos tener preocupaciones financieras reales, podemos tener estrés real financiero. Entonces, bueno, vamos a continuar, vamos a hablar de esta parte de los hobbies. Quiero platicarles una pequeña historia, la historia de J.K. Rowling, la escritora de Harry Potter. Ella, en un punto como para salir de su estrés natural que tenía, es una mujer que había tenido muchos problemas financieros, es una mujer que había incluso vivido en albergues por parte del gobierno inglés y había tenido muchos temas financieros bien complicados, y por hobby empezó a escribir. Y empezó justamente las historias de Harry Potter, las empezó a escribir y las empezó a llevar a cabo. Y en algún momento, cuando ella llega a algún albergue del gobierno inglés,
Su hermana empieza a darse cuenta que tenía escrito un guión, lo empieza a leer y se da cuenta que era el guión de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Harry Potter, la piedra filosofal, tengo todos los libros. De hecho, quiero ir otra vez al cine con todos mis amigos y gastarme todo mi dinero en palomitas. Ve la película, ve con todos tus amigos, no te gastes todo el dinero en palomitas. Mejor te cuento cómo fue la historia de J.K. Rowling y cómo la magia de Harry Potter la hizo ser una de las mujeres más adineradas de Inglaterra. La hermana empieza a darse cuenta del guión y este guión ella ve que tiene mucha calidad, que tiene mucha información realmente bastante buena. Y le dice, oye, aquí tienes algo muy bueno. Y le dice, eso es algo que yo solamente he hecho a través de mi hobby, que yo he disfrutado el escribir y es mi escape de la realidad. Para no hacerles el cuento demasiado largo, pues esta historia llega a un editor, se hace un libro, el editor, después de muchos fracasos, después de muchas negativas, el editor logra que puedan publicar el libro, que empiece a ser publicado en distintas librerías de Inglaterra, y en algún punto una de las personas que lee el libro tenía un contacto con gente en Hollywood y pues salen las películas famosas de Harry Potter. Y entonces este hobby que tuvo J.K. Rowling en un punto empezó a generar y a producir. Entonces aquellas personas que de repente te digan el dinero no se da en los árboles o el dinero no viene en las hojas de papel, pues allí está un gran ejemplo que un hobby puede ser una muy buena manera para que tú puedas capitalizar o puedas generar mayores ingresos. ¿Cuál es otra manera en la que puedes generar ingresos? A través del conocimiento. ¿En qué es aquello en lo que tú te consideras exageradamente bueno? Igual eres un gran cocinero, igual eres un gran chef, igual eres una persona que eres muy buena haciendo Exceles, igual eres un gran contador. ¿Qué es aquella cosa en la que te consideras exageradamente bueno? Me considero muy bueno en gastar, en probar comida, en viajar. Soy muy bueno. Te consideras muy bueno en eso y además eres muy bueno interrumpiendo, Diablito. ¿Cómo entras? ¡Qué bárbaro! Salte de mi cabeza, Diablito. ¿Qué estás haciendo aquí? A ver, déjame continuar, Diablito. Entonces, puedes tener un muy buen conocimiento y con el conocimiento puedes vender cursos, puedes enseñarle a la gente a hacer lo que tú estás haciendo o puedes incluso de repente, hay gente, en una ocasión platicaba con una amiga que ella literalmente era muy buena haciendo pasteles y literalmente hacía los pasteles un poco con la necesidad de me voy a desestresar, voy a cocinar para mi familia y tal. Y le dije, ¿y por qué no los vendes en el edificio en el que vives? Pues empiezas a decir, ¿sabes qué? Hoy voy a hacer pasteles. Y si estás haciendo un pastel para tu casa de zanahoria o de chocolate o de algún pastel que te guste, pues lo puedes vender. Les puedes decir a ellos, oye, pues hice 2 pasteles y pues los vendo. O hice 5 pasteles o hice X y lo empiezo a vender y empiezas a generar. Y si además les enseñas a las personas a hacerlo, puedes también vender los cursos, puedes vender el material, puedes generar un esquema, un programa, un plan y pues eso te va a redituar un poco más y te va a generar mayores ingresos. ¿Qué otro mecanismo puede ser bastante interesante para que puedas generar ingresos? Pueden ser actividades. Y aquí, por ejemplo, platicaba en alguna ocasión, un amigo me decía, Juan Pablo, no tengo tiempo para hacer nada. Lo único que me da tiempo es salir a correr con mi perro y corro 1 hora y estoy con él. No puedo generar más fuentes de ingreso porque después de allí me voy al trabajo, estoy hasta las 9, 10 de la noche, llego a casa y lo que quiero hacer es dormir. Lo único que me ayuda a despejarme un poquito y a pensar en otras cosas es pasear a mi perro y es algo que hago todos los días. Y yo le decía, te aseguro que puedes generar dinero de pasear a tu perro. Por ejemplo, imagina que tienes, no sé, 10, 15 perros en tu colonia que están, quizás que viven en casas de los dueños, que no pueden salir a pasearlos, que no pueden llevarlos y demás. Entonces, a estos perros, ¿qué es lo que puedes hacer? Puedes llegar, bueno, no directamente con los perros, sino con los dueños de los perros. ¿Qué es lo que puedes hacer? Oye, yo paseo a tu perro, te cobro 25 pesos, te cobro 50 pesos por el paseo y les cobras, por ejemplo, 25 pesos
por 5 días a la semana o por 7 días a la semana, pues al final te va a dar un muy buen ingreso. Te va a dar más o menos 175 pesos a la semana. Imagínate que lo haces con 10 perros, pues al final son 1,750 pesos. Si esto lo haces por 4 semanas, estás hablando que estás generando cerca de 8,000 pesos solamente de pasear perros, alrededor de 7,250 pesos estarías generando adicionales solamente de pasear perros. Entonces es una manera bastante buena a través de las actividades en la que puedes capitalizar, en la que puedes generar más ingresos. Entonces ya llevamos 3 bastante buenas. Vamos a ver una cuarta opción para que puedas generar más ingresos. Puede ser a través de los activos. ¿Cuáles son los activos? Por ejemplo, ¿cuántas personas no hay que de repente tomaron un curso de fotografía porque dijeron quiero aprender y compraron una gran cámara y compraron algunas fuentes de iluminación y compraron X y lo tienen arrumbado en casa? Entonces, si rentas ese equipo, si lo entregas en algún punto, lo vendes tal cual, si ya no lo vas a usar, lo puedes vender y entonces puedes capitalizarte de nueva cuenta y eso es una manera en la que puedes generar un ingreso adicional. ¿Cuánto equipo, cuánto material tienes en casa que quizás está detenido? O igual y tienes un terreno que compraste en algún momento y ese terreno pues está perdiendo valor porque no tiene como tal un ingreso, lejos de tener una plusvalía, igual ya está teniendo una minusvalía, está teniendo cada vez menor valor y pues ese menor valor puede llegar a generar que lejos de ser un ingreso, que sea un gasto. Entonces, ese es un cuarto punto bien importante en el que puedes generar más ingresos. Rápidamente, ¿cuáles son estos puntos? Los hobbies. No le hagas caso al diablito que dijo, voy a gastarme todo mi dinero en el cine. No, no le hagas caso. Al final puedes hacer... Sí, hazme caso. Hay veces que ese diablito está dentro de nuestra cabeza y sí, yo sí he tenido muchas ganas de irme al cine y de gastarme todo el dinero, pero no es financieramente la mejor respuesta. Entonces, pues puedes hacer tu hobby, puedes tener un conocimiento, puedes capitalizar activos, puedes capitalizar actividades. Lo importante es que tengas más ingresos. Ya que disminuiste tus gastos y ya que tienes más ingresos, pues al final tienes más dinero. Lo importante ahora es saber qué vas a hacer con ese dinero. Y pues bueno, ¿qué puedes hacer con ese dinero? Pues puedes ahorrarlo. El ahorro te va a dar blindaje. El ahorro te va a dar protección. Y también puedes... Gastármelo. Ya sabía que ibas a decir eso. No lo puedes, vamos, sí lo puedes hacer, pero no solamente es eso. Tú solamente quieres hacer eso. No, diablito, no. Puedes ahorrarlo porque el ahorro es un blindaje, es una protección. Y puedes hacerlo crecer, que el dinero trabaje para ti. Si el dinero trabaja para ti y haces que crezca, pues al final vas a tener para lo que te dice ese diablito dinero para gastar. Está bien, es importante gastar, es importante poder llevar a cabo el dinero y que lo puedas disfrutar. La vida también permite que disfrutemos del dinero. Es importante que tengas dinero blindado, que lo blindes, que lo protejas y eso te lo da el ahorro. Imagina este escenario, ¿cómo puedo yo divisar o cómo puedo yo visualizar lo que es el ahorro y lo que es la inversión? Imagínate que tienes una semilla de un árbol y lo siembras y esa primera semilla te da un árbol y ese árbol es de manzanas, por ejemplo. Ese primer árbol es tu blindaje, es tu ahorro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas esa primera fuente va a acumular o va a generar que tengas ingreso. Ahora, ese árbol te va a dar muchas manzanas y lo que puedes hacer es sembrar las semillas con de distintas manzanas y entonces no vas a tener solamente un árbol, vas a tener muchos árboles y puedes entonces vender las manzanas.
Entonces, el primer árbol fue el que te dio el ahorro, fue el que te dio la protección, fue el que te dio el blindaje, y todos los demás árboles es el crecimiento que tú le puedes dar. Esa es la inversión. Es importante que tengas un buen concepto del ahorro y un buen concepto de la inversión. Pero ahora, hay mucha gente que de repente dice, yo no invierto, yo solo ahorro. El diablito diría, yo solo gasto, pero no. No tienes que gastarlo, inviértelo, ahórralo y eso te va a permitir justamente planear gastos y hacer gastos inteligentes. Entonces, ¿qué necesitas saber de un ahorro? Primero tienes que ahorrar en ciertos tiempos, tienes que ahorrar a corto plazo, a mediano plazo, a largo plazo. Tienes que planear cuál es un ahorro a corto plazo. Puede ser un ahorro, por ejemplo, para planear un viaje. Un ahorro a corto plazo igual y te vas en un año de viaje y entonces pues tienes un ahorro y tienes que generar como tal ese ingreso. Puedes generar también un ahorro a mediano plazo, igual y quieres comprar un auto. Entonces es más fácil que tengas una parte ahorrada para cuando vayas a dar el enganche, o si tienes otro auto, que ese auto pueda ser tu ahorro. Entonces es importante obviamente que lo cuides, que lo tengas bien adecuado tu coche y que puedas llevar a cabo ese ahorro. Y puedes tener un ahorro a largo plazo, igual y quieres comprar una casa. Igual y quieres planear tu vejez, igual y tienes hijos y quieres planear la educación de tus hijos, igual y tienes alguna meta a futuro, quieres poner un negocio. Entonces necesitas tener un ahorro a largo plazo y tienes que saber que el ahorro te tiene que dar protección. Esa es la fuente importante de la protección, o esa es la fuente importante del ahorro, el blindaje y la protección. Una vez que has logrado generar ahorro, pues puedes tener inversión. La inversión lo que va a hacer es que utilices un recurso, que se capitalice ese recurso, que crezca y entonces pones a trabajar el dinero para ti. Dentro de la inversión, ¿qué tendrías que considerar? Tienes que considerar varios puntos bien importantes. Número 1, ¿cuál es tu perfil de inversionista? Podrías invertir en mecanismos que igual y mucha gente está queriendo entrar en ellos, pero tú no entiendes y eso te va a generar estrés financiero grande. Podrías también invertir en algo que te genere un rendimiento muy pequeño y no sea tan alentador para ti. Entonces es importante que tú conozcas, número 1, cuál es tu perfil de inversionista. Si tienes un perfil de inversionista conservador, en el que con poquito rendimiento que te dé tu inversión, con poquito que crezca tu dinero, estás tranquilo, está bien. Igual y tienes un perfil más moderado en el que dices, acepto jugar ciertos riesgos y entonces puedo meter más dinero. Mientras más riesgo tenga una inversión, más rendimiento va a generar. Pero también eso va a generarte mayor estrés. Entonces, si tú eres una persona que puede manejar un cierto estrés, que puede manejar una cierta rango de pérdida de tu dinero, puedes mantener una inversión de un riesgo moderado. Y entonces, bueno, pues al final puedes tener inversiones de manera moderada, inversiones de manera conservada o inversiones de manera de alto riesgo. Recuerda, tienes que saber cuál es tu perfil de inversionista. Si tú quieres un riesgo bajo, pues al final es importante que tú hagas una inversión conservadora que te pueda dar un rendimiento de entre un 2 a un 10% anual. Si tú quieres un poco de riesgo, quieres tener un poquito más moderado, pues puedes tener un riesgo de entre un 10-12% a un 15, a un 18, a un 20% anual. Si tú ya eres un poquito más arriesgado, puedes tener algunas inversiones que te den riesgos de arriba del, o rendimientos, perdón, que te den rendimientos arriba del 20-30% anual. Es importante que tengas ese tipo de control. Uy, no, yo diversifico mis inversiones. Doy puntualmente mi tanda cada semana a Doña Chona. Y aparte, fíjate, soy bien listo. Invertí con un príncipe nigeriano que me apareció en internet. Y voy a ganar rendimientos en diamantes. Ay, diablito, diablito. Pues mira, ¿cuál sería el grado? Creo que vamos a hacer una modificación. Podemos ser conservadores, podemos ser moderados, podemos tener alto riesgo y tener el riesgo diablito.
Diablito, eso es un fraude. El tema de las inversiones con Doña Chona, tus tandas con Doña Chona, eso primero no es una inversión, ese es un ahorro. Y ese al final de cuentas, ¿cuál es el riesgo grande? Que se puede perder el dinero porque la persona de repente puede no pagarlo, es un ahorro. Entonces, hay esquemas formales, establecidos, que te pueden dar exactamente el mismo efecto que te daría la tanda de Doña Chona. Y diablito, eso del príncipe nigeriano, y más que lo viste en internet y que te da rendimientos en diamantes, no caigas en ese tipo de trampas. Si te ha pasado a ti como al diablito, ten muchísimo cuidado, porque eso es un fraude marcado. Ese es un gran fraude. Y de hecho, mucha gente ha caído en ese tipo de errores. ¿Cómo funcionan estos esquemas? De repente llegan justo promociones vía internet y te dicen, necesito que me deposites tanto dinero y este dinero yo lo voy a transformar de manera maravillosa, lo voy a transformar de una manera increíble y te ofrezco rendimientos del 20% mensual, del tanto porcentaje. Es impresionante cuánta gente cae de repente en este tipo de errores y pues bueno, al final puede generar una pérdida de tu dinero. Sí hay esquemas de inversión que te pueden llegar a generar apalancamientos altos y que te pueden llegar a generar unas inversiones o un recurso bastante alto, sí, pero estos recursos, estos rendimientos de arriba del 40, del 50% anuales que se pueden llegar a generar incluso mucho más alto, puede ser en un proceso de trading, por ejemplo, en un reporte trimestral, puedes llegar a crecer bastante bien tus inversiones en un determinado punto y entonces sí podrías llegar a tener esas inversiones, pero necesitas saber que estén certificadas las inversiones, que puedan estar certificadas quizás por BlackRock o quizás que estén certificadas por alguna casa de inversión. Aquí en México es importante que estén reguladas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que este tipo de comisión pueda darte una certeza de dónde va a estar el dinero, cuál va a ser el riesgo que tiene el dinero, cómo se va a invertir el dinero, cómo se va a generar la ganancia. Es importante que conozcas varios de los distintos puntos para una inversión. En el tema del ahorro, pues al final necesitas tú tener una protección. Ha habido muchas personas que de repente me dicen, mira, yo no invierto así como el diablito ahorita que decía de Doña Chona. Si tú de repente te vas con las tandas de Doña Chona, necesitas un consejero financiero, necesitas ver este podcast para que vayas dándote cuenta de cómo poder llevar a cabo ese tipo de acciones y que no lo hagas de una manera tan informal y que no corras el riesgo de la tanda. La tanda es un mecanismo de ahorro. Al final, el mecanismo de ahorro, ¿cómo funciona el ahorro? Hay mucha gente que de repente me dice, yo no quiero ahorrar. El ahorro se me hace pérdida de dinero, se me hace tirar el dinero y lo que hago es solamente invertir e invierten como mal hecho lo hace el diablito, que lo invierte en este príncipe nigeriano que le va a dar muchísimos diamantes y no, pues por allí no es. El ahorro, ¿cuál es la importancia? Lo que te decía hace unos minutos, el ahorro tienes que hablarlo o tienes que pensar que es una protección, que es un blindaje. Imagínate que tú el día de hoy tienes un mecanismo de ahorro con una protección, que tú aportas 50,000 pesos al año y que esos 50,000 pesos te van a dar una protección de vida por 2 millones de pesos, por 3 millones de pesos. Ese es un muy buen mecanismo de ahorro que viene atado, viene ligado a un esquema de protección. Entonces, tu ahorro va a tener un crecimiento medido, conservado, un rendimiento que no sea estratosférico. Tu dinero está blindado. Lo más importante es que blindes tu dinero. Y de hecho del ahorro necesitamos, antes de llegar a los esquemas de inversión, tenemos que empezar a generar esquemas de ahorro. ¿Cómo pueden ser? Generar fondo de emergencia, un fondo de salud, un fondo para el retiro, un fondo de ahorro para ciertas áreas y posteriormente entrar en esquemas de inversión. ¿Lo puedes ir construyendo a la par? Sí. Puedes ir construyendo tus esquemas de ahorro y puedes ir construyendo tus esquemas de inversión a la par, pero tienes que saber diferenciar cuál es el riesgo de cada una. El ahorro no tiene riesgo y el ahorro necesita venir en un esquema protegido. Esa es la mejor manera en la que puedes ahorrar y la inversión va a tener riesgo.
todas las inversiones van a tener riesgo. Si hay una persona que te diga, yo te voy a dar un rendimiento de un porcentaje altísimo y además no tienes ningún riesgo, es una persona, querido amigo, que seguramente te está viendo la cara y que vas a caer en un fraude grande. Ten mucho cuidado porque ese tipo de inversiones, pues muchas veces pueden ser un esquema piramidal, puede ser un Ponzi y puede no funcionarte de manera real para llevar a cabo tu crecimiento. Entonces, vamos a hacer un resumen rápido de lo que vimos en este episodio. Platicamos de 3 acciones bien importantes de cómo puedes generar un blindaje. Si tú estás empezando a generar dinero o si tú ya tienes un tiempo de generar dinero y quieres saber cómo poder empezar a trazar tu camino hacia una estabilidad financiera, pues es importante que tú lleves a cabo estos 3 pasos. ¿Cuáles son esos 3 pasos que vimos el día de hoy? Generar un presupuesto. El presupuesto te va a dar control, te va a dar crecimiento saludable y te va a permitir disminuir gastos. El segundo punto es capitalizar tus ingresos o tener más ingresos. ¿Cuáles fueron las acciones que vimos para que pudieras capitalizar más ingresos? Pudimos ver el tema del hobby, el caso de J.K. Rowling que platicábamos, el conocimiento en algo que eres exageradamente bueno y puedes compartir ese conocimiento, activos y actividades. Esto te puede generar más dinero. Si has disminuido tus gastos y has aumentado tus ingresos, tienes más dinero. Ya que tienes más dinero, hay que hacer la tercera acción, que es ahorrar. El ahorrar te va a generar blindaje, te va a generar protección, vas a cuidar, vas a ir creciendo de manera escalonada tus finanzas y para que hagas crecer tu dinero, pues es importante invertir. Si hay algo en lo que te puedas quedar en este capítulo el día de hoy que me encantaría que pudieras tener, serían estos 3 puntos. La planeación adecuada va para todas las personas de manera inteligente, no solamente para los ricos. Tienes que disminuir gastos, aumentar ingresos y hacer que el dinero trabaje para ti, ahorrando e invirtiendo. Si te gustó este programa, por favor compártelo, mándalo a todos tus amigos que también les guste o que quisieran tener información financiera. Recuerda que es muy importante que cada persona tiene metas importantes en la vida y pues podemos hacerles una asesoría financiera adecuada a las necesidades de cada persona. Por favor comparte este capítulo, vamos a estar teniendo estos episodios de manera quincenal. Y pues bueno, mi nombre es Juan Pablo Vázquez, esto fue El bien y el mal de las finanzas. Y recuerda, no le hagas caso al diablito, cuida tu lana y vive con intención. Que te vaya muy bien. Vámonos al cine ahora sí a relajarnos, porque este podcast de finanzas se nos hizo eterno. Ahora sí, a relajarnos con un cafecito, unas palomitas, un combo triple, para mí. No, diablito. Cuida tu lana y vive con intención. El bien y el mal de las finanzas. Este programa fue grabado y producido por Azulejo Films.